las cosas que no pudiste lograr, siempre en el ahora de Dios hay una oportunidad para nuevos comienzos. Y la escritura declara en el libro de Isaías, capítulo 43, versos 18 y 19: no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Escucha, yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Ahora, entendamos algo para poder entrar en contexto. El contexto de esta palabra profética de Isaías es el pueblo de Israel en el cautiverio babilónico. 70 años estaba el pueblo de Israel en el cautiverio babilónico, y constantemente, aún en el cautiverio babilónico, Dios está mandándoles profetas que animen al pueblo. Ellos están presos, por así decirlo, están trabajando trabajo forzoso para enriquecer a otros. Ellos han perdido la capacidad de poder soñar con un futuro. Ellos han perdido la capacidad de poder ver algo que les imparta esperanza para su futuro. Y llega el profeta de Isaías y viene de parte del Señor, y está el pueblo en el cautiverio. Están allí ellos quejándose, están ellos allí sin una visión de futuro. Y viene Isaías con una palabra y le dice: no recuerden las cosas anteriores, dice el Señor, no consideren las cosas del pasado, porque yo voy a hacer algo nuevo, ahora acontece. No lo puedes percibir. Aún en el desierto haré camino y ríos en los lugares desolados. La realidad de la esclavitud del pueblo de Israel reflejaba algo mayor que la esclavitud externa, reflejaba la esclavitud interna. ¿Por qué? Porque la escritura nos deja claro que el reflejo de nuestro mundo exterior no es otra cosa que el reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Nuestro mundo exterior refleja la realidad de lo que hay en el interior. La realidad del cautiverio babilónico estaba reflejando la prisión interna que vivía el pueblo. Su alma, su espíritu estaban completamente aprisionados por la consecuencia del pecado, por la consecuencia de la rebeldía. Y en medio de este contexto, Dios se revela con amor y misericordia, mandándole palabras de esperanza. Porque ¿cuántos saben que aún en medio de las situaciones más difíciles, Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo? Si algo puedes ver en el Antiguo Testamento es que Dios es un Dios de amor que no se separa nunca de Israel. Puedes ver este patrón: Israel está pecando, Israel está cometiendo errores, viene el juicio de Dios, pero luego viene un proceso de restauración de Dios. Dios sigue revelándose a su pueblo a través de los profetas. Dios se revela de tantas maneras diferentes. Se revela como un esposo, se revela como un padre, se revela como un Dios de misericordia. Y aquí está el punto. Jeremías 29, verso número 10 y verso número 11. No pierdas el contexto, porque Isaías fue un profeta para el cautiverio babilónico, pero también Jeremías fue un profeta para el cautiverio babilónico. Y mira lo que dice la escritura en Jeremías 29, versos 10 y 11. Pues así dice el Señor: cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, declara el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza. ¡Wow! ¿A quién le está hablando esta palabra? ¿A quién se le está diciendo? A la gente que no sueña, a la gente que perdió la capacidad de ver un futuro, a los que estaban prisioneros, a los que estaban esclavos, a los que vivían fuera de su nación,
a los que habían perdido la esperanza de regresar a Jerusalén. Viene el Señor y le dice: ¿saben qué? Mi buena palabra se va a cumplir en ustedes. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios es buena? Mi buena palabra se va a cumplir en ustedes. Yo los haré regresar a la tierra. Yo los haré regresar a Jerusalén. Yo los haré regresar al lugar donde van a volver a restaurar su adoración a Dios, porque yo tengo planes para ustedes. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son más altos que nuestros planes? Entonces, muchas veces en vez de sentarnos tanto tiempo haciendo planes, ¿por qué no invertimos un poquito de tiempo para preguntarle a Dios cuáles son tus planes? Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y los planes de Dios siempre serán mejores que nuestros planes. Los caminos de Dios siempre serán mejores que nuestros caminos. Los sueños de Dios son mejores que nuestros sueños. Y el Señor le dice al pueblo: yo tengo planes para ustedes. Ahora, escucha, planes de bienestar y no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza. ¿Cómo son los planes de Dios? Planes de bien y no de calamidad. Diga conmigo: la calamidad no viene de parte de Dios. No, Dios no tiene planes de te va a suceder algo malo. Dios no planea la desgracia. Dios no planea el mal. Dios no planea la enfermedad. Ahora, escucha, la consecuencia del pecado es el cautiverio babilónico, pero el cautiverio babilónico no fue el plan de Dios. ¿Me estás entendiendo? 70 años en Babilonia no fue el plan de Dios, fue la consecuencia del pecado. Y aún en la misericordia de Dios, el plan de Dios es volverlo a restaurar después del pecado, llevarlo a su tierra, hacer que ellos prosperen de nuevo, bendecirlo con planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está dándole de nuevo capacidad para soñar, capacidad para: estoy aquí, pero Dios me va a poner aquí. Estoy viviendo las consecuencias de mis errores. Estoy viviendo quizás la consecuencia de mi pecado, pero la misericordia de Dios es tan grande que Él aún así tiene preparado para mí un futuro y una esperanza. Wow. Un futuro y una esperanza. Planes de bien, planes de bendición. Ahora, volvamos a Isaías. Cuando Él dice: no se acuerden de las cosas pasadas. ¿Qué es lo primero que dice Isaías para conectarlos con un futuro y una esperanza? Para conectarlos con un futuro y una esperanza, lo desconecta de su pasado. Porque no puedes estar conectado a tu futuro de esperanza si estás conectado al pasado que te quita la esperanza. Hello. No puedes estar conectado a un futuro de bien, a un futuro de prosperidad y de bendición, si estás conectado a un pasado de maldición. No puedes soñar con un futuro de bien si estás conectado a un pasado de mal. Por eso Dios primero le dice al pueblo de Israel, antes de llevarlo a Jerusalén: recuerda, están fuera de Jerusalén, están presos, están en cautiverio. Dios los quiere regresar a su tierra, pero está trabajando primeramente en el corazón de ellos. Porque si Dios no trabaja en el corazón de ellos, van a volver a repetir el error. Van a volver a repetir el error. Van a volver a repetir lo mismo. Van a volver de nuevo a caer en pecado. Dios está trabajando en el corazón de ellos. Dios le está diciendo: no se acuerden de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque ellos se sentían estancados en el fracaso, desanimados por el pasado, y así no podían avanzar hacia la nueva realidad que Dios tenía para ellos. Hay un sentido correcto de recordar el pasado.
no todo en el pasado es malo. Hay un sentido correcto de recordar el pasado, y es para acordarnos de las maravillas de Dios. De hecho, Dios mismo mandó a Israel a construir altares de piedra como figuras conmemorativas que representaban recuerdo para las generaciones por venir. ¿Te recuerdas cada vez que había una victoria, o había una obra maravillosa de Dios, o había una revelación de Dios? Dios mandaba a Abraham, a Isaac. Dios les decía: construyan un altar de piedra y pónganle nombre a ese altar: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Este altar, aquí vino Dios y se derramó. Ahora, el punto era este: ¿por qué construían altares de piedra? ¿Para qué? La Escritura dice que para que las nuevas generaciones que vinieran después de ellos y fueran a esos lugares, se acordaran de lo que Dios había hecho allí. Hello. Cruzan el río Jordán. Cuando cruzan el río Jordán, Dios dice: levanten un altar. Y dice que construyen un altar de piedra. Toman piedras, cada uno por las tribus, levantan un altar de piedra, ponen el nombre allí de Dios en el altar de piedra. Pueden pasar 100 años, 200 años, 300 años. Alguien va a ir a ese lugar, y cuando alguien vaya a ese lugar va a preguntar: ¿por qué está esto aquí? ¿No conoces la historia? ¿No te recuerdas cuando Dios nos hizo pasar en seco por este río? Cómo Dios abrió el río Jordán y pasamos en seco. ¿No te recuerdas? ¿Verdad? Esa es la obra de Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Por eso está aquí este recuerdo. Por eso está este nombre escrito sobre estas piedras. Por eso está tallado esto aquí, para que las generaciones venideras se acuerden de lo que Dios había hecho. Recuerda que en el tiempo, en el Antiguo Testamento, aún ni en el Nuevo Testamento, no hay Biblia. No hay escritura escrita. La forma de poder pasar la revelación de los hechos maravillosos de Dios era de familia a familia, de padre a hijo, de padre a hijo y a los hijos de los hijos. Por eso la Escritura declara en el libro de Deuteronomio estas palabras: las escribirás primeramente en tu corazón, pero también las escribirás en las puertas de tu casa, en los dinteles. Las escribirás y las repetirás cuando te levantes, cuando te vayas a acostar, cuando salgas a la calle, cuando vuelvas a entrar a la calle. ¿Para qué? Para que las generaciones por venir no se olviden de lo que ha hecho Dios. Qué triste es ver levantarse una generación que no se acuerda de Dios. Qué triste es ver, por ejemplo, aquí está la generación de Josué, una generación victoriosa, una generación de conquista, una generación que ama a Dios, una generación que está proyectado hacia los planes de Dios. Pero en el último capítulo del libro de Josué, Josué reúne a todo el pueblo y dice estas palabras que son tan impactantes: cojan hoy a quienes van a servir. Si van a servir a los dioses de los amorreos, a los cuales sirvieron vuestros padres, o van a servir a Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estemos. Pero yo y mi casa hemos tomado una decisión: para siempre serviremos a Jehová. Ahora, escucha esto. Cierra el libro de Josué, empieza el libro de Jueces, una generación posterior a Josué, y el libro de Jueces comienza de esta manera: y se levantó una generación que no conocía a Dios, no amaba a Dios, no adoraba a Dios, no glorificaba a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo la generación de Josué es una generación de conquista, y la generación que se levanta después de Josué es una generación que no ama a Dios? ¿Qué sucedió? Hubo una brecha entre una generación y otra. Hubo una brecha entre los padres y los hijos. Hubo una brecha entre no recordar lo que Dios hizo aquí
para vivir adorando a Dios aquí. ¿Sí me estás entendiendo el papel o el rol tan importante que tenemos como padres? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Sí entiendes el rol tan importante que tiene la iglesia de Jesucristo? No solamente es predicar el evangelio hoy, sino garantizar que las generaciones que se levanten mañana adoren a Dios como tú, o lo adoren aún con más fuerza que tú. Está ese sentido correcto de recordar el pasado. Pero Isaías dice algo más. Isaías dice: he aquí yo haré algo nuevo. Solo estaremos listos para abrazar lo nuevo si soltamos lo viejo. Por favor, ¿hay alguien aquí? Repito, solo estaremos listos para abrazar lo nuevo si soltamos lo viejo. Por ejemplo, un nuevo hombre solo puede habitar cuando nos despojamos del viejo hombre. Diga conmigo: echa fuera lo viejo para que entre lo nuevo. Ahora, por favor, quiero aclarar. La palabra viejo no quiero hablarlo en forma despectiva. No estoy hablando de personas de edad, no estoy hablando de ancianos. ¿Sí me pueden entender? Estoy hablando en el sentido viejo, en el sentido bíblico, en el sentido, tienes que soltarlo de atrás para agarrar lo que Dios tiene ahora. Ahora, ¿quieres ser revestido de un hombre nuevo? Tienes que soltar el viejo, porque el hombre nuevo no puede habitar junto con el hombre viejo. O está el hombre viejo o está el hombre nuevo, pero tú no eres mitad nuevo y mitad viejo. Ahora, solo podemos ser revestidos con vestiduras nuevas cuando nos despojamos de las vestiduras viejas. El vino nuevo no puede ser vertido en vasijas viejas. Ahora, ¿cuántos le quieren dar bienvenida a lo nuevo de Dios para su vida? Pero ¿cuántos pueden decirle a lo viejo: tienes que irte de mi vida? Queremos unción nueva, queremos unción fresca, queremos manifestación del poder de Dios fresca. Pero dice Dios, pero el Señor dice: la vasija vieja tiene que ser quebrada y tiene que ser hecha una vasija nueva. Tienen que haber nuevos patrones de pensamiento, nuevos patrones de fe, nuevos patrones de conducta, nuevos patrones de gracia, nuevos patrones de misericordia. Tienes que vivir con un nuevo patrón en tu vida. Tienes que renovar tu mente. Tienes que recibir lo nuevo que viene de Dios. Ahora escucha esto: la misma unción que te edifica es la misma unción que te puede matar. Si no estás preparado para recibir lo que Dios tiene para tu vida, no vas a saber cómo operar en eso, en lo que Dios te ha dado. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos le oran a Dios por autoridad? ¿Pero autoridad para qué? Hello, ¿hay alguien aquí? ¿Autoridad para qué? ¿Para gobernar en tu casa? ¿Para gritar? ¿Para decir yo soy? ¿Sí me entiendes, verdad? ¿O estás orando a Dios por autoridad para orar por enfermos, para echar fuera demonios, para que el mundo espiritual sea afectado por el nivel de autoridad que está en tu vida, para traer revelación de la palabra de Dios? Ahora, el punto es este: si tienes autoridad pero no sabes cómo usarla, ni dónde usarla, ni para qué momento usarla, la misma autoridad que Dios hace poderosos en el reino a uno, puede hacer a otros que se pierdan. Diga conmigo: el vino nuevo tiene que ser vertido
en vasijas nuevas. Dios quería que su pueblo supiera que a pesar del pecado y la rebeldía del pasado, Dios los seguía amando y que Dios iba a hacer algo nuevo en ellos. Mira lo que dice Dios: abriré caminos en el desierto. Es una figura simbólica de la provisión de Dios en los lugares desolados y difíciles. Y Dios dice: abriré ríos en el desierto. ¿Cuántos creen que ese es Dios? El Dios que abre caminos en el desierto, el Dios que abre ríos en el desierto, que aún en medio de la sequedad Dios trae provisión de agua, en medio del hambre Dios trae saciedad de abundancia, en medio del pecado Dios trae restauración, en medio de la enfermedad Dios trae sanidad, en medio de lo quebrantado Dios trae restauración. Ese es Dios, el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, el Dios de futuro. No importa lo que sucedió ayer, no importa lo que está sucediendo hoy. El punto es este: levanta tus ojos hacia el cielo para que puedas ver los planes que Dios tiene para ti. Ahora, veamos más rapidito. La profecía de Isaías se cumple. Dios levanta al rey Ciro. Esto es tremendo. Dios levanta al rey Ciro de Persia. Le habla y le da la orden de que deje en libertad a los cautivos que pueden regresar a Jerusalén. Ahora, aquí te dejo esto un momentico. ¿Cuántos saben que Dios para bendecirte puede usar hasta el diablo para bendecirte? Dios puede usar lo que menos tú esperas para bendecirte. Mira lo que Dios hace: levanta al rey Ciro. ¡Wow! Al rey Ciro, un hombre, como decía el pastor el miércoles que viene, un hombre sanguinario, violento, idólatra, que no ama a Dios. Pero Dios se le revela. Y sabes, cuando Dios se le revela, cómo Ciro llama a Dios. Dice: el Dios poderoso del cielo me habló. Diga, escúcheme: si Dios le habló a Ciro, ¿cómo no te va a hablar a ti? Si Ciro escuchó la voz de Dios, ¿cómo no vas a escuchar tú la voz de Dios? Y dice que usó a Ciro para dejar ir al pueblo de Israel. No solo dejarlo ir, escucha, les dio oro, plata, riqueza, ganado, toda clase de bendiciones. ¿Se cumplió? ¿Qué cosa? La profecía de Isaías: no se acuerden de las cosas antiguas, porque yo voy a hacer algo nuevo. Los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. ¿Se cumple lo que Dios habla o no se cumple lo que Dios habla? Ahora, aquí voy rapidito para darte algunas cosas, algunos detalles importantes. En el año 538 regresa el primer grupo bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, con la misión de reconstruir el templo. Escucha, del cautiverio babilónico regresan en 3 grupos. Te lo voy a describir rápido para que puedas entender el perfecto plan de Dios, la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías cumplida. Esdras capítulo 1. Dice la escritura que Dios despierta el espíritu de aquellos que iban a edificar el templo. Acuérdate de esa frase: Dios despierta el espíritu de los que iban a edificar el templo, porque Ciro les dio mucho oro, mucha plata, grandes ofrendas voluntarias. En Esdras capítulo 9 Dios dice que mientras ponían los cimientos del templo, la gente cantaba con gran júbilo, lloraban de alegría y daban gracias a Dios, diciendo: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, ¿cuál era la misión del primer grupo? Restaurar ¿qué? El templo. Todo está preparado, hay oro, hay dinero, hay provisión. Están levantando los cimientos.
pero se levanta guerra. Cuando tú te levantas para hacer algo importante para Dios, ¿cuántos saben que el diablo no va a estar tranquilo? Se va a levantar guerra. Y dice la escritura que se levantaron hombres sanguinarios, violentos, mentirosos, dieron reporte falso. Te lo simplifico para que puedas entender. 18 años pararon la reconstrucción del templo de Jerusalén. 18 años, no pudieron construir más. Parado todo, se quedó en los cimientos durante 18 años. Después de 18 años se levanta otro rey llamado Atajerjes, da la orden de nuevo que pueden continuar reconstruyendo el templo. Pero en esos 18 años el pueblo se volvió a desanimar. Ahora escucha, aquellos que el espíritu había sido despertado, ahora el espíritu volvió a ser adormecido. Se desaniman. 18 años sin poder construir, se desaniman. El pueblo comienza a construir sus casas bellas, se olvidan del templo, y Dios levanta a un profeta llamado Ageo. Ageo capítulo 1, versos número 13 y verso número 14. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que comenzaron a edificar la obra de la casa del Señor de los ejércitos. Volvió de nuevo Dios ¿a qué? A enviarle un profeta y a despertarle ¿qué? El espíritu. Volvió de nuevo a despertar el espíritu de ellos para reconstruir. Mira lo que dice Ageo capítulo 2 versos 3 al 9. ¿Quién ha quedado de entre ustedes que haya visto el templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco haré temblar el cielo, la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y a este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Wow. ¿Cuál fue el resultado? En 4 años se terminó la construcción del templo. En 4 años se terminó la construcción del templo. Ahora, me llama tanto la atención cómo Dios trabaja constantemente en medio de su pueblo para que su pueblo se esfuerce y sea valiente. Y quizás tú ahora no tienes la misión de construir un templo. Quizás tú no tienes esa misión en tu vida, pero Dios te ha salvado con una misión en esta tierra. Dios tiene un plan para ti, y Él te está diciendo en esta hora: esfuérzate y sé valiente. Levántate, edifica. Edifica tu casa, edifica tu matrimonio, edifica tu iglesia, edifica tu ministerio, edifica lo que Dios ha puesto en ti. Constantemente Dios está animando a su pueblo para que el pueblo se levante a cumplir con el plan de Dios. Mi espíritu está en medio de ustedes. Mi espíritu está en medio de ustedes, dice el Señor. Constantemente Dios está diciendo: mi espíritu está en medio de ustedes. Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto,
el apóstol Pablo pone el énfasis en que el templo es cada uno de los creyentes. Cada uno de nosotros somos un templo para Dios. Y nuestra misión, como dije, quizás no es construir un templo ahora, pero la misión sí es trabajar en tu templo, trabajar en tu propia vida. Porque dice la escritura que no saben ustedes, 1 Corintios 3:16, que son templo de Dios y que el Espíritu mora en nosotros. ¿Qué revelación en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se derramaba sobre un templo físico? En el Nuevo Testamento la gloria de Dios habita en templos creados por Dios. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Dentro de ti. Y el Señor te está diciendo: trabaja en esto. Trabaja en esto, trabaja en asociación con Dios, trabaja en tu templo, trabaja en tu vida, trabaja para que la gloria y la manifestación de Dios sean derramadas dentro de ti, sean derramadas en tu vida. Segunda de Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios habita en nosotros, se mueve en medio de nosotros. ¿Cuántos saben que la razón por la que el Espíritu de Dios está aquí hoy eres tú? ¿Sabías que se termina el servicio, apagamos las luces, cada quien se va a su casa y el Espíritu de Dios no se queda aquí? El Espíritu de Dios se va contigo. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos creados por manos de hombre, pero habita en templos hechos por Él, templos de carne y hueso. Habita en ti, habita en ti, habita en ti, habita en ti, se mueve en ti, se mueve en medio de ti. Él está aquí ahora, su Espíritu está aquí ahora, su Espíritu se mueve aquí ahora. ¿Por qué? Porque el templo de Dios está aquí, tú estás aquí, eres templo de Dios. El Espíritu de Dios está habitando dentro de ti, el Espíritu de Dios se está moviendo en medio nuestro. El Espíritu de Dios te está diciendo: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Por eso la Escritura dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí está mi Espíritu en medio de ellos. ¡Wow! Porque eres el templo. Porque tú eres el templo. Y esta es la revelación tan poderosa. El segundo grupo salió en el año 468. Este segundo grupo, bajo el liderazgo de Esdras, sacerdote y escriba, la misión era restaurar el sacerdocio, la adoración en el templo y guiar al pueblo bajo la ley de Dios. Ahora, escucha, ya hay templo, pero ahora no hay sacerdocio. Hay templo, pero no hay ley. Hay templo, pero los levitas, cada quien hace lo que quiere hacer. ¿Sabes cuántos años tuvo el pueblo de Israel sin escuchar la palabra de Dios a través de la ley? 70 años. No se escuchó la voz de Dios durante la palabra de Dios escrita. La ley de Dios no se escuchó públicamente durante 70 años. ¿Sabes qué hizo Esdras? Esdras hizo lo siguiente. Esdras, dice la Escritura, que se paró en un lugar alto, tomó un púlpito. La única vez que la Escritura habla de un púlpito. La única vez en la Escritura que habla la palabra púlpito. Y dice que se subió Esdras en un lugar alto, puso la ley encima del púlpito, leyó la ley. Y cuando leyó la ley, el pueblo comenzó a llorar. El pueblo se quebrantó.
El pueblo lloraba delante de Dios, y dice que se arrepentían, le pedían perdón a Dios, le decían al Señor: Señor, perdónanos, hemos pecado, hemos hecho mal contra ti, pero queremos restaurar el pacto, esto es lo que hay que hacer, restauraremos el pacto, Dios, háblanos, dinos lo que hay que hacer, pero no queremos vivir más así en el pecado. Fue duro, porque ¿saben cuál fue el peor pecado que ellos cometieron en el 70 años en el cautiverio babilónico? Tomaron mujeres extranjeras y se casaron con ellas y tuvieron hijos. Y la idolatría, este es un patrón en el Antiguo Testamento, la idolatría de la tierra de Amón, de la tierra de Moab, vino a habitar dentro del pueblo de Israel. Por un lado adoraban a Dios, y luego que terminaban de adorar a Dios iban y adoraban los ídolos. Se había contaminado el pueblo. ¿Sabes qué hizo Esdras? Esdras dijo: quieren ser bendecidos por Dios, quieren que la gloria de Dios los visite, quieren que la gloria de Dios habite en medio de ustedes, quieren que la gloria de Dios esté en el templo, quieren que Dios sane a su pueblo. Y todos dijeron amén. Esdras dijo: tienen que dejar ir a sus mujeres con sus hijos. Wow, escucha, tienen que soltar a sus mujeres con sus hijos. Tienen que decirle que se vayan. Diga conmigo: donde habita la obediencia, muchas veces los sentimientos no tienen voz. Muchas veces la obediencia radical a Dios es completamente contraria a nuestros sentimientos. Ellos habían tomado mujeres, habían traído la idolatría, habían contaminado la adoración a Dios, estaba contaminada. Aún, escucha esto, aún dice la escritura que los sacerdotes y los levitas del templo, los sacerdotes y levitas que ministraban en la presencia de Dios, estaban contaminados con la idolatría y la hechicería. ¿Cómo va a fluir así la bendición? Diga conmigo: ya hay templo, pero no hay presencia en el templo. ¿Y de qué sirve un templo sin presencia? Diga conmigo: Dios me está llamando a restaurar. Primero, restaurar mi templo. Segundo, restaurar mi sacerdocio. Restaurar mi adoración. Restaurar mi identidad. Restaurar mi obediencia. No puedes estar ministrando en la presencia de Dios y al mismo tiempo contaminado por el pecado. Y aquí estaba. Ahora, es gracioso esto y me llama la atención que se levanta uno de los sacerdotes y le dice a Esdras, escucha esto, te lo voy a parafrasear porque tengo que ir rápido. Le dice a Esdras: Esdras, haremos lo que tú nos has dicho, haremos lo que Dios nos dice. Solo que arregla esto tú y nosotros estaremos contigo, porque para eso Dios te ha puesto aquí. Y yo digo: hay que tener la cara dura. Se embarraron hasta el cuello y ahora el pastor tiene que resolver el problema. Se embarraron hasta el cuello y ahora resuélvelo tú, porque para eso Dios te trajo aquí. Y aún así Esdras dice: esto es lo que haremos. Tienen que dejar ir a sus mujeres. Ya, suéltenla. Recomiencen familias de nuevo, pero tienen que soltar a sus esposas y a sus hijos. En otras palabras, tienen que soltar aquello que les contaminó separado de mí. Diga conmigo: obediencia radical.
te voy a dar rapidito esto, rapidito. Hay 5 aspectos en la Biblia cuando se trata de temblar ante la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la Escritura habla de temblar ante la palabra de Dios? Ahora, ¿quién tiembla ante la palabra de Dios? Número 1, el que obedece a Dios inmediatamente, el que obedece a Dios aunque no tenga sentido, el que obedece a Dios aunque no tenga beneficio personal, el que obedece a Dios aunque sea doloroso, y el que obedece a Dios hasta el final. Ese tiembla ante la palabra de Dios. Obediencia no es obediencia cuando yo tengo ganancia. Obediencia no es obediencia cuando todo tiene sentido para mí. Obediencia no es obediencia si yo obedezco cuando yo quiera. Mira esto. Dios le dice a Abraham, toma tu hijo y llévalo al monte Moria y sacrifícalo. ¿Cuánto tiempo se tomó a Abraham para orar, para ver si la palabra venía de Dios o no de Dios? ¿Tú crees que Abraham se puso a poner vellones al Señor? Señor, voy a ver si esto viene de ti, si no es de ti. Creo que el diablo me está hablando. Dice la Escritura, escucha esto, dice la Escritura: a la mañana siguiente preparó el asno, tomó todos los preparativos y a sus 2 criados y se fue para el monte Moria. ¿Qué significa? Dios habló, Abraham cumplió. Dios habló, Abraham se movió en obediencia sobre la base de lo que Dios había hablado. ¿Por qué tú crees que Dios le llama a Abraham mi amigo? ¿Solo por la fe o por la obediencia radical de Abraham? ¿Qué es lo que atrae el corazón de Dios hacia ti? ¿Qué tú crees que es lo más hermoso que Dios busca en ti cuando mira tu corazón? Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Aunque no tenga sentido, aunque no gane nada, aunque no tenga beneficio, pero es obediencia. Y tercer y último grupo. En el año 445 sale el tercer grupo bajo el liderazgo de Nehemías. La misión de Nehemías, ¿cuál era? Restaurar las murallas de Jerusalén. Diga conmigo, restaurar el templo, restaurar el sacerdocio y número 3, restaurar las murallas. Ahora, escucha. Reconstruir las murallas de Jerusalén era mucho más que levantar piedra. Era una imagen poderosa de protección, de identidad y de restauración espiritual. Sin muro, una ciudad queda expuesta a los ataques de invasiones de un enemigo. De igual manera, los muros representan la obediencia y la santidad que nos guardan de los enemigos. Mira lo que dice Proverbio 25:28. Como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. ¿A qué nos asemeja Dios a nosotros cuando no dominamos el espíritu? Somos como ¿qué? Como una ciudad sin ¿qué? Sin muros, sin murallas. En otras palabras, estamos expuestos a los ataques del enemigo. ¿Cuántos creen en la guerra espiritual? ¿Y cuántos saben que mucho de la guerra espiritual lo proporcionamos nosotros? Si tú no abres puerta, el enemigo no entra.
Si tú no abres una ventana, el enemigo no entra. ¿Cuándo entra el enemigo? Cuando nosotros le proporcionamos el acceso a través de una puerta abierta que le conduce, le damos autoridad legal para que él tome un lugar que no le pertenece. ¿Cuántos saben que el diablo tiene autoridad limitada? ¿Cuántos saben que muchas veces nosotros le damos más poder al diablo que el diablo tiene? Hello. Le damos más poder al diablo que el diablo tiene. Le damos poder al diablo a través de lo que hablamos. Le damos poder al diablo a través de lo que miramos. Hello. Le damos poder al diablo a través de lo que pensamos. Le damos poder al diablo y autoridad al diablo. Escucha, autoridad legal al diablo a través de lo que sentimos, nuestro corazón. Ahora, piensa por un momento. Si tú vives levantando constantemente tus murallas, soy como una ciudad sin murallas. Soy yo cuando le abro puerta al enemigo. Tengo que levantar los muros, las murallas de obediencia, de santidad. La obediencia que traen protección. Las murallas traen protección, cubriendo tu vida con la protección de Dios. Ahora, escucha esto. No funciona de esta manera. Me cubro con la sangre de Cristo y mañana estoy pecando. Hello. La sangre de Cristo no te puede cubrir de algo a lo cual tú le estás dando acceso. Hay un llamado divino a restaurar nuestros muros. Hay un llamado divino a restaurar la obediencia y la santidad, a reafirmar nuestra identidad en Dios, a levantarnos para cumplir con sus propósitos, para entender los planes y proyectos de Dios para esta generación. Hay un llamado de Dios a levantar lo que está caído, a levantar el templo, a levantar el sacerdocio, a levantar las murallas de obediencia, de santidad, las murallas de identidad. Dios está levantando una generación como la describió Isaías en capítulo 58, verso número 12. Dice: los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brecha y restaurador de calles donde habitar. Toma esta palabra, es una palabra de Dios para ti, para mí. Cuando tú levantas tus muros, te conviertes en alguien que ayuda a que otros levanten sus muros. Y no solo esto, dice que tus generaciones posteriores van a vivir la consecuencia de tu obediencia, van a vivir la consecuencia de tu santidad, van a vivir la consecuencia de tu temor de Dios. Dice, tus generaciones harán esto. ¿Cuántos quieren ver sus generaciones bendecidas? ¿Cuántos quieren ver a sus nietos y a sus tataranietos sirviendo, amando, adorando, glorificando a Dios? ¿Cuántos quieren ver sus generaciones postradas delante de Dios? ¿Cuántos quieren ver el efecto de la fidelidad a Dios? ¿Cuántos quieren ver la consecuencia de tu pacto con Dios? Te llamarán reparador de brechas. ¿Qué es una brecha? Es un hueco. Escucha, es un hueco en el muro por donde los enemigos entraban. Una brecha es un hueco en el muro. Y dice la escritura: tú serás reparador de brechas. Diga conmigo: tengo que tapar el hueco. Tengo que tapar la brecha. ¿Te acuerdas cuando en el Antiguo Testamento también
se levanta el profeta y dice: y busqué entre ellos y no hallé a alguien que se parara en la brecha e intercediera por mi pueblo. Y muchas veces pensamos que la brecha es como que se pusiera adelante. No, que se pusiera en el hueco. Alguien que intercediera en el mismo lugar donde el enemigo entraba. Y muchas veces no le prestaba atención, decía: las murallas están levantadas, pero no se daban cuenta que había un espacio entre ladrillo y ladrillo, entre piedra y piedra, que daba un espacio por donde se metían los enemigos. Diga conmigo: hay que interceder en el lugar de la brecha y hay que reparar las brechas. Y aquí termino, por favor. Aquí termino. Una generación con un llamado. Dios está levantando una generación con un llamado a la acción de restaurar, de reconstruir y de edificar. Diga conmigo: restauraré, reconstruiré y edificaré. A eso Dios nos está llamando. A restaurar, reconstruir y edificar, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, a nivel de familia, a nivel de valores, a nivel de fe. Y aquí termino con esto. Isaías 61, verso 1 al 4. Presta atención a este pasaje bíblico. Presta atención. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, mantos de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lugares devastados de antaño, restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados por muchas generaciones. Ahora, piensa en esto. Jesús en el Nuevo Testamento se atribuye ese pasaje a Él. Y cuando estaba en el templo, ¿te recuerda? Él toma el rollo de Isaías y lee este pasaje bíblico. Y dice la Escritura: esto dice la Escritura de mí. Entonces, escucha. El Señor Jesús tiene poder. Sobre Él está ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, el año favorable del Señor, venganza de Dios, consolar a los enlutados. Escucha esto: Él tiene el poder para hacer todo esto. Ahora, el punto es que aquellos que están en esta condición, luto, llorando, quebrantados, desesperados, rotos, vienen a Jesús. Esto es lo que pasa: el Señor los salva, los sana y los restaura. Ahora escucha, te repito, cuando una persona está en esta condición, afligido, roto, llorando, quebrantado, con luto en el corazón, todavía atado al recuerdo del pasado, está en esta condición de ya no puedo más, no sé qué está sucediendo en mi vida, cómo voy a dar solución a mi vida, pero viene a Jesús, el Espíritu que está en Jesús lo sana, lo salva y lo restaura. Ahora escucha, cuando lo sana, lo salva y lo restaura, ellos se convierten en plantío de Jehová. Ellos se convierten en aquellos que ahora reedifican las ruinas antiguas, levantan los lugares devastados, restauran las ciudades arruinadas, los lugares quebrados de muchas generaciones. Pero ¿quiénes son los que van a hacer esto? Los que antes no podían hacerlo porque estaban rotos, estaban afligidos, estaban destruidos, estaban sin esperanza. Pero viene el Espíritu de Dios, los toma y los levanta y los hace árboles de justicia, plantíos de Dios. Y ahora
por el Espíritu de Dios se convierten en restauradores. Los que no podían ahora pueden. ¿Cuál es la diferencia? El poder del Espíritu de Dios para sanarlos, salvarlos y restaurarlos. Solo podemos restaurar cuando somos restaurados. Solo podemos impartir vida cuando tenemos vida. Y solo podemos dar de aquello que tenemos. Entonces, tengo que recibir para poder impartir. ¿Qué tal si nos ponemos en pie en esta hora? Y te resumo y te recuerdo en 3 frases. Dios nos levanta para restaurar el templo. Dios nos levanta para restaurar el sacerdocio. Dios nos levanta para levantar los muros de nuestra vida. Los muros de santidad, los muros de obediencia. Cuando estas 3 cosas están restauradas en tu vida, en mi vida, cuando estas 3 cosas están alineadas a Dios, te aseguro que el perfecto plan de Dios toma lugar en tu vida y la voluntad de Dios se establece de manera perfecta en tu vida. No importa la guerra, las batallas, recuerda, siempre el enemigo se va a levantar. El punto es que tú no le abras brecha. El punto es no le abras puerta. Siempre va a estar ahí, se va a levantar, no le abras puerta. Siempre, recuerda esto. La batalla del diablo no es contra Dios. Ya venció Dios al diablo. No pelea el diablo contra Jesús. Ya Jesús lo clavó en la cruz. Jesús lo derrotó. Derrotado está, hecho está, derrotado está, fuera. ¿Contra quién se levanta el enemigo? Contra nosotros. Entonces, la batalla siempre está. Pero en medio de la batalla, Dios te levanta a restaurar tu templo, restaurar tu sacerdocio, restaurar los muros de tu propia vida. Restaurar, restaurar, restaurar. Habrá alguien en esta noche que quizás vino por primera vez o quizás lleva tiempo viniendo a la iglesia, pero todavía siente que hay algo que no le ha entregado a Dios, que no ha depositado todavía su confianza en Dios para salvarlo, para sanarlo, para restaurarlo, y quiere en esta hora entrar en una restauración del pacto con Dios, de decir: yo quiero hacer a Jesús mi Señor, mi Salvador. Él tiene todo poder para restaurar mi vida. Yo reconozco que Él es el Espíritu de Él tiene poder para levantarme, para restaurarme, para sanarme. Quizás te encuentres en luto, quizás te encuentres viviendo situaciones difíciles, quizás te encuentres llorando, quizás te encuentres todavía con recuerdos del pasado que no te dejan vivir en paz, pero conoces y sabes que solo en Jesús hay salvación, hay sanidad y hay restauración. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere decirle: yo quiero a Jesús? Voy a orar por si hay alguien, y si hay alguien, por favor, solo tiene que repetir esta oración conmigo. Señor Jesús,